cuando regresé a China, mis buenos amigos allí prepararon un gran banquete de bienvenida para mí. Sander también estaba allí. Hace 7 años, insistió en romper el compromiso conmigo por Elise y dijo delante de todos los ancianos, si no puede casarse con Elise, preferiría casarse con un perro que conmigo. Tales palabras insultantes ignoraban la amistad de larga data entre nuestras dos familias. Ese día, finalmente me cansé y lloré durante 1 hora frente a mis padres, rogándoles que aceptaran cancelar el compromiso. Dije que ya no quería a Sander. No quería casarme con él. Mis padres me miraron con preocupación y finalmente cedieron. Fueron a hablar con los padres de Sander a puerta cerrada durante 1 hora. El resultado final de la conversación fue, no es que Sander ya no me quisiera, sino que mi familia no quería casarme. Hemos llegado a este punto y el compromiso ya no es válido. Aunque la relación entre nuestras familias no ha llegado al punto de una ruptura total y de no tener más contacto, se ha ido enfriando poco a poco. Más tarde, me fui a estudiar a París. Hasta hoy, al volver, miré a Sander. Comparado con hace 7 años, se había vuelto más alto y estable. Su hermoso rostro era digno y frío, y sus ojos oscuros me miraban fijamente. Nadie me avisó de que Sander vendría, así que me giré para mirar a mi buen amigo. Scarlett rápidamente se distanció del asunto y explicó, yo no lo invité. Sander se enteró por algún lado de que volverías y se ofreció a organizar una fiesta de bienvenida en mi nombre. Al terminar de hablar, añadió, sintiéndose culpable e intentando encubrir su error, no es asunto mío. No dije nada, pero Sander sonrió, su tono era suave, tal como lo hacía cada vez que venía a mi casa a buscarme para ir a la escuela antes de que rompiéramos. Viene, ya han pasado tantos años. Yo era joven e impulsiva y te lastimé, por eso hoy quiero pedirte disculpas. Me miró a los ojos y continuó, ¿todavía te sientes mal por el pasado? Pensando en lo que dijo, si digo que todavía estoy pensando en ello, parecería que soy mezquina y que no puedo dejarlo ir. Entonces levanté la vista y le di una sonrisa brillante. También dijiste que es cosa del pasado. Al fin y al cabo, todos estamos en el mismo círculo y ha pasado mucho tiempo. Él es insignificante para mí ahora. Así que, al menos en la superficie, todos los rencores pueden olvidarse con una sonrisa. Cogí el vino que estaba a mi lado y sonreí con calma. Me enteré por Scarlett que tú y Elise se casaron hace más de 1 año, pero aún no los hemos felicitado. Este vaso es para ti. Su rostro era indiferente. Lógicamente, si finalmente se casara con la chica con la que siempre había soñado, aunque fuera una persona fría, no debería parecer tan indiferente. Antes de que tuviera tiempo de preguntarme, tomó el vino que estaba a su lado y lo bebió. No se sentía como si estuviera bendecido, sino más bien como si estuviera bebiendo solo. Pero soy demasiado perezosa para preocuparme. Cuando nos reencontramos con viejos amigos después de tantos años, es natural que intercambiemos frases amables. Hoy soy la protagonista y todos me apoyan y todos los temas giran en torno a mí. Alguien me preguntó cuántos novios tuve en Francia. Alguien mencionó mi exposición de arte que está de gira por el mundo. Algunas personas incluso se quejaron conmigo medio en serio, preguntándome por qué soy tan sobresaliente. Mis exposiciones siempre se agotan y he abierto muchísimas galerías en todo el mundo. Mi padre siempre está decepcionado de mí. Me dicen, ¿cómo puedo aprender de ti y dejar de perseguir celebridades, dejar de ir de compras, de adquirir bolsos y coches deportivos? Me reí. Solo es un hobby. Sander, que había estado en silencio todo este tiempo, sonrió y dijo, después de no verte durante tantos años, has aprendido a ser más humilde. Su tono. ¿Cómo decirlo? Su tono era natural, como el de un viejo amigo, con una sensación de intimidad, como si antes de que rompiéramos, él no me hubiera dicho esas palabras hirientes ni me hubiera hecho esas cosas hirientes en un tono frío y de disgusto por Elise. No sabía cómo responder. No sabía si era una ilusión mía, pero sentí que su tono parecía un poco ambiguo. Mientras aún pensaba cómo responder, añadió, vi tu película, El sueño de Saturno. Fue genial. Ahora, no solo yo, sino también mis amigos a mi alrededor notaron que algo andaba mal. Se quedaron en silencio, sus ojos se movían sutilmente entre Sander y yo. Permanecí tranquila y dije cortésmente, oh, gracias. Tras una pausa, le recordé en tono de broma, ¿fuiste a verla con Elise?
Por cierto, ¿por qué no vino hoy? Ella y yo no nos hemos visto desde hace muchos años. Después de todo, somos viejos compañeros de clase. Su expresión se calmó de nuevo y dijo con ligereza, «Oh, ella tiene algo que hacer en casa». El tono era como si hablara de una persona irrelevante. No sé por qué usa ese tono y actitud cuando menciona a la persona que una vez amó tanto que arriesgó su vida por ella. Pero no quiero enredarme en eso. Así que me reí 2 veces y cambié de tema. Cuando terminó la fiesta, vimos a Elise sentada en el sofá del vestíbulo de la puerta del club. Mantenía la mirada fija en la dirección del ascensor VIP privado, luciendo nerviosa, ansiosa e inquieta. Tan pronto como se abrió la puerta del ascensor, se levantó del sofá. Parece como si hubiera estado aquí esperando que saliéramos. Todos quedaron atónitos. Ella intentó sonreír mirando a su alrededor hasta que sus ojos se posaron en mí junto a Sander y su rostro se puso pálido al instante. Ella me miró fijamente durante un largo rato, angustiada y como si estuviera enfrentándose a un gran enemigo. Estoy confundida. Elise ha cambiado mucho. Recuerdo que la primera vez que la vi fue cuando se transfirió a nuestra clase en el segundo semestre de su último año. En ese momento, ella vestía uniforme escolar y estaba de pie en el podio. Estaba tan delgada y desnutrida que su ropa colgaba suelta sobre su cuerpo. Sus rasgos faciales eran ordinarios y apagados y había una mirada inquieta y nerviosa en su rostro. El director sonrió alegremente y dijo, «Ella es Elise, quien siempre obtiene un alto puntaje en el examen conjunto provincial. Bienvenidos todos». En silencio, innumerables miradas se posaron en Elise con expresión inquisitiva. Asistíamos a una escuela secundaria aristocrática privada y todos eran ricos o nobles. Las calificaciones no eran el único factor para ser aceptada, sin mencionar la apariencia impresentable de Elise. Sentí pena por ella, así que sonreí y comencé a aplaudir primero. Luego los aplausos se extendieron por toda la clase hasta llenar cada rincón del aula. La profesora me sonrió agradecida, me señaló y le dijo a Elise, «Esta es la monitora de la clase, viene. Si tienes alguna pregunta, puedes pedirle ayuda». Dicho esto, Elise nunca me pidió ayuda porque Sander la protegía y Sander era mi novio en ese momento. Cuando Elise se transfirió a la clase, no había ningún asiento adicional excepto al lado de Sander. Entonces Elise se convirtió en la compañera de escritorio de Sander. No sé si su traición posterior hacia mí empezó desde aquí. Por ejemplo, la familia de Elise es pobre. Sufre de hipoglucemia severa y anemia. Y una vez, mientras estudiaba por la mañana, de repente se desmayó. Y fue Sander quien la llevó a la enfermería. Por ejemplo, la madre de Sander regresó de Bélgica y compró muchos regalos para Sander y para mí. Cuando me pidió que eligiera primero, Sander, que estaba allí presente, sacó una caja de chocolates hechos a mano y dijo que quería esa caja de dulces. En ese momento estaba confundida porque a Sander no le gustaba nada dulce y nunca lo había visto tener un gusto especial por el chocolate. Después me pidió la receta de los pasteles de mi chef. Pensé que era demasiado problemático, así que le pedí a mi chef que los hiciera y se los enviara directamente. Pensé que Sander había cambiado de gusto. No fue hasta más tarde que vi los envoltorios de dulces en el escritorio de Elise y los pasteles que le di a Sander hechos por mi chef. La que ama el chocolate es Elise, y la que disfruta de los pasteles y los dulces también es Elise. Me convencí de que esa era simplemente la forma de Sander de preocuparse por su pobre compañera de clase, aunque Sander no era una persona amable ni entrometida que quisiera salvar a los demás. No es que no tuviera dudas, pero Elise era demasiado común. Y nunca pensé que Sander me traicionaría y se enamoraría de Elise. Después de todo, soy tan excepcional. Soy la persona más linda de toda la escuela. Tengo buenos antecedentes familiares, buenas calificaciones y buena popularidad. ¿Cómo iba a imaginar que Sander me traicionaría y se enamoraría de Elise? Pero ahora han pasado 7 años y Elise ya no es la chica delgada y desaliñada que solía ser. Lleva ropa y bolsos de alta gama, que son caros, pero que le quedan un poco mal y débiles. Ella se acercó a mí, sonrió y me dijo que había vuelto. Después de que terminó de hablar, sus ojos se movieron vacilantes entre Sander y yo. La mirada inquisitiva en sus ojos me hizo sentir incómoda. Fruncí el ceño ligeramente, sintiéndome un poco infeliz. Sander habló primero, con un tono frío, preguntando por qué estaba allí.
Y Liz miró atentamente el rostro de Xander y, por alguna razón, su sonrisa parecía un poco lastimera y halagadora. Dijo que estaba de compras y que el dueño del club le había dicho que Xander y sus amigos estaban allí para darme la bienvenida hoy, así que esperó a que regresáramos juntos. Esta excusa es muy errónea. También levantó la bolsa que tenía en la mano hacia Xander y dijo que el gerente había escuchado que ella estaba allí y envió 2 botellas de vino tinto, diciendo que eran de ambos. Parecía estar declarando algún tipo de soberanía, y Xander, que antes se había mostrado indiferente, frunció el ceño con tristeza al oír esto. Escuché que un amigo detrás de mí no pudo evitar estallar en carcajadas. Con el estatus de Xander, sin mencionar al gerente del club, incluso el jefe tenía que concertar una cita con medio mes de antelación para reunirse con Xander. Ella era la esposa de Xander, y llevaba las 2 botellas de vino enviadas por un gerente como tesoros y se las presentó a Xander como si fueran algo valioso. Esto es realmente algo vergonzoso y que está por debajo de la dignidad. Obviamente, cosas tan vergonzosas debieron haber sucedido muchas veces en el más de un año que Elise estuvo casada con Xander, porque la voz de Xander era muy impaciente y grosera cuando le dijo que le había dicho que se quedara en casa y le preguntó por qué salía a hacer el ridículo. Un amigo detrás de mí se rió. El rostro ya pálido de Elise de repente se volvió aún más pálido y miró a Xander con impotencia. Ella no sabía por qué Xander se enojó de repente ni tampoco sabía que había hecho mal. Nadie le explicó por qué y nadie le enseñó qué hacer. Todos se reían de su ignorancia y de su falta de capacidad actual. Me sorprendió un poco la actitud de Xander. Subconscientemente giré la cabeza para mirarlo. Tenía una expresión fría en su rostro y era indiferente a la risa contenida y baja de todos, como si la persona de la que se reían no fuera la mujer con la que había trabajado tanto para casarse. Me quedé atónita por un momento. Él no era así antes. En ese momento, Elise estaba aislada en clase porque no encajaba. Más tarde, Xander quiso romper su compromiso conmigo por culpa de ella y yo acosaba a Elise. Pero cada vez, Xander se paraba frente a Elise, la defendía y la protegía. Pero ahora él estaba allí mirando a Elise parada frente a él. Su expresión era fría con un rastro de aburrimiento e impaciencia indetectables en las profundidades de sus ojos. Es completamente diferente de lo que era en aquel entonces. ¿Cómo era posible que ya no le agradara a Elise? ¿Se le ha olvidado lo que me hizo para protegerla? La primera vez que Xander defendió a Elise fue durante una clase de inglés. Para nosotros, el inglés es probablemente la materia en la que nos sentimos más cómodos de todas. Desde los 2 años tuvimos varios profesores de inglés permanentes en casa y toda la comunicación diaria se realizaba en inglés. Desde la gramática hasta la pronunciación, todo era tan estándar como el de los aristócratas británicos. Esta es una de las habilidades básicas que debíamos tener. Ese día, la profesora de inglés escogió a Elise y le pidió que leyera un texto. Cuando se levantó y pronunció el primer sonido, el público empezó a hacer ruido. No fue hasta que llegó a la mitad que alguien finalmente no pudo evitar reírse. Es innegable que sus notas eran muy buenas, pero quizás porque no había recibido ninguna educación sistemática, su pronunciación era pobre y vergonzosa. La risa parecía ser contagiosa y gradualmente se fue haciendo más y más fuerte hasta que Elise se quedó allí, sin hacer ningún sonido. La profesora de inglés también estaba un poco indefensa. Le pidió que se sentara e intentó hacer lo mejor que pudo para cambiar de tema. Después de clase, Scarlett caminó deliberadamente al lado de Elise, imitó en voz alta su pronunciación y se comunicó con sus compañeros de clase en inglés. Su imitación era tan realista que todos a su alrededor no pudieron evitar reír. Elise se sentó en su asiento con la cabeza gacha y el cabello colgando sobre su frente. La miré de lado y no pude ver su expresión claramente, pero su perfil era delgado y solo sus hombros mostraban la emoción reprimida. No sé por qué, pero de repente me sentí un poco aburrida. Quería llamar a Scarlett y pedirle que no intimidara a la nueva estudiante, pero antes de que pudiera decir algo, Xander, a quien nunca le gustaba entrometerse en los asuntos de los demás, tomó acción primero. Estaba durmiendo en su asiento, pero cuando escuchó la risa de Scarlett, se puso de pie sin expresión alguna, tomó el libro que tenía frente a él y golpeó la mesa con la pesada tapa. El sonido de Don fue muy evidente. Miró fríamente a Scarlett, que se reía de Elise, y dijo con frialdad que se callara, que estaba haciendo mucho ruido. La sonrisa de Scarlett se congeló en su rostro y la clase cayó en un silencio sepulcral. Mis ojos se posaron en Xander y me detuve.
Entonces miré a Scarlett, sonreí suavemente, rompiendo el incómodo silencio, y le dije que la clase estaba por comenzar. Scarlett se dio la vuelta y me hizo un gesto para que me callara. Asintió y jaló a su compañero de regreso al asiento mientras bajaba las escaleras, diciendo que lo sabía. Miré a Elise con el rabillo del ojo. Ella inclinó la cabeza y miró a Xander con ojos brillantes, hablándole en voz baja. Creo que probablemente estaba diciendo gracias. Pero Xander permaneció en blanco y no mostró ninguna reacción emocional. Más tarde, después del almuerzo, me encontré nuevamente con Elise en la biblioteca, el lugar menos concurrido al mediodía porque la mayoría de la gente está comiendo, durmiendo o charlando sobre los últimos chismes. Ella estaba sentada en un rincón apartado junto a la ventana, y la oí esforzarse por practicar su acento con un pequeño intérprete. No lo tomé en serio y me acosté en el otro lado, lista para dormir hasta que vi a Xander, que seguía siendo guapo y despreocupado. Entró con un libro y no se detuvo hasta llegar a Elise, se paró junto a ella y le dijo que no tenía sentido practicar así. Luego se sentó, abrió el libro de texto que tenía en la mano, señaló una frase y le pidió que se la leyera. Con su estímulo, Elise se sonrojó y contuvo el gesto durante un largo rato antes de leer en voz baja e intermitente. El señor Dursley podría haber estado cayendo en un sueño intranquilo, pero el gato en la pared exterior no mostraba ningún signo de somnolencia. Las yemas de los dedos de Xander se tocaron a la deriva y lo escuché pacientemente enseñarle a Elise cómo hacer un hermoso acento británico. La biblioteca estaba muy silenciosa, la luz del sol brillaba a través de los enormes ventanales y se podía ver un pequeño polvo dorado volando en el aire. Los dos, bañados por la luz del sol, parecían una pintura. Por supuesto, hasta ese momento esto no tenía nada que ver con Elise, quien simplemente aceptaba pasivamente la ayuda de Xander. Hasta el final, vi cómo su rostro se sonrojaba gradualmente mientras lo miraba, y entonces le susurró con envidia que realmente envidiaba a Vienna, y que era evidente lo que envidiaba. A partir de ese momento, comencé a sentirme molesta con Elise. Por supuesto, nadie podía decir que no me gustaba Elise, siempre he sido tolerante e indiferente. Aunque mis compañeros de clase me admiran, nunca formo grupos pequeños ni me aíslo. La primera vez que la atacaron fue durante la clase de educación física, cuando los niños y las niñas practicaban tenis por separado y cada uno elegía a su propia pareja. No fue sorprendente que nadie eligiera a Elise. Ella permanecía parada torpemente en medio del patio de recreo con su raqueta en la mano, mirando a su alrededor con el rostro enrojecido, luciendo impotente, lastimera y débil. Sonreí, me acerqué, le tendí la mano y le propuse que fuéramos un equipo. Ella se sintió un poco halagada, me miró sorprendida y tartamudeó preguntando si se refería a ella, y yo asentí sonriendo y le dije que sí, que a ella. Ella me sonrió, luciendo agradecida. Estaba pensando en la escena entre ella y Xander en la biblioteca, y en el momento en que me di la vuelta, reprimí por completo la sonrisa de mi cara, pensando sin expresión alguna que esperaba poder reír más tarde. Elise no atrapó ninguna de mis pelotas. Saqué la pelota como si estuviera paseando a un perro y cada vez que la golpeaba iba a un lugar donde Elise no podía atraparla. Ella corría con todas sus fuerzas, pero solo podía seguir recogiendo la pelota y se disculpaba conmigo mientras lo hacía, lamentando ser tan mala. No se dio cuenta de que le estaba molestando a propósito hasta que algunos compañeros comenzaron a reunirse a nuestro alrededor, y oí a una compañera detrás de mí susurrar que le pasaba a Vienne, que nunca la había visto burlarse de alguien así, y se preguntaba cuándo la había ofendido la nueva. Sonreí, fingí no oír y seguí sacando con destreza hasta que Elise tropezó y cayó al suelo intentando atrapar una de mis pelotas. Me quedé allí sonriendo, disculpándome sin disculparme realmente, diciendo con falsa amabilidad que lo sentía mucho. Ella bajó la cabeza, se cubrió las rodillas hinchadas y susurró que no pasaba nada. Sonreí amablemente y le dije que sus habilidades con el balón eran realmente terribles y que cuando jugáramos más tarde no debía detenerme. Elise se disculpó mientras luchaba por levantarse. La gente alrededor observaba la escena hasta que Xander se acercó, me miró, luego le quitó la raqueta a Elise, que estaba a punto de llorar, y me miró con frialdad. Sonrió y dijo que no era buena jugando al tenis y que él practicaría conmigo. Xander me dio una paliza brutal y, para ser justos, usó la mano izquierda. Ganó el campeonato del torneo juvenil de tenis cuando tenía 12 años. Solo practiqué con él 2 o 3 años para tener temas en común, pero mi nivel de aficionada no era suficiente frente a él. Me obligué a jugar con él durante media hora, pero solo atrapé a algunas pelotas. Por suerte,
No necesitaba recoger la pelota porque cada vez que no la atrapaba, un chico enamorado de mí la recogía y me la entregaba. Simplemente miré a Sander con terquedad, pero él no cedió. Me acompañó hasta la última bola, y cuando sacó, la pelota rozó la red y me golpeó con fuerza la rodilla, justo en la misma posición que la pierna lesionada de Alisa. No pude soportar el dolor, y si alguien a mi lado no hubiera gritado y me hubiera apoyado, habría caído de rodillas. Sander se mostró indiferente, me miró fríamente y dijo con frialdad que con mis habilidades no podía ganar incluso si no había nadie que me detuviera. Luego se volvió hacia Elise, le hizo una señal con la mano y le dijo que viniera, que se iban. Elise asintió obedientemente y respondió que estaba bien. Después, varios compañeros me llevaron a la enfermería y, tras recibir la medicina, Scarlett se quedó conmigo. Ella, que siempre es despreocupada, notó que algo andaba mal ese día y me preguntó si Sander estaba loco. Lo que dijo se hizo realidad, lo que hizo después fue simplemente una locura, ¿no? Pero ahora, qué ridículo, en realidad se arrepintió. Es muy hilarante. Pasaron varios días después de la fiesta de bienvenida cuando Scarlett se atrevió a llamarme y me preguntó con cautela si estaba enojada. Mientras mezclaba la pintura, le respondí casualmente que por qué estaría enojada. Ella no dijo nada, luego suspiró y me preguntó en secreto si aún me gustaba Sander. Me quedé tan sorprendida que casi me caigo de la silla, me tranquilicé y le pregunté con una sonrisa qué había hecho para que me malinterpretara así, que me lo dijera rápido para corregirlo. Ella dudó un momento y luego confesó que creía que Sander parecía arrepentido de haberse casado con Elise. Me dijo que antes de que regresara a China, Sander y ella preguntaron varias veces por mis novedades. Me contó cosas que me perdí. Después de irme al extranjero a estudiar, triste y enojada, Sander y yo ya no estábamos casados, pero su madre estaba firmemente en contra de su relación con Elise. Probablemente Sander realmente ama a Elise, porque se quedó en el país para ir a la universidad con ella. Después de graduarse, dejó su hogar y comenzó su propio negocio sin gastar un centavo de su familia. Para ser honesta, aunque todos estábamos muy molestos por mí en ese momento, todos nos sentimos bastante conmovidos por el gran esfuerzo de Sander por Elise. Después de todo, era amor verdadero. Más tarde, la familia de Sander no pudo convencerlo, al fin y al cabo, él era su único hijo. Después de un año de estancamiento, finalmente llegaron a un acuerdo y aceptaron permitir que Sander se casara con Elise. Como resultado, la familia de Sander perdió prestigio el día de la boda. Aunque Elise nació en un barrio marginal, su familia estaba formada por bastantes personas, y además los padres de Elise quisieron presumir. Entonces todos sus parientes lejanos y sus vecinos oyeron que Elisa se había casado con un hombre rico y llevaron a sus familias al banquete de bodas para beber el vino. En ese momento, Sander probablemente quería mantener la dignidad de Elise frente a su familia, por lo que no hubo mesas separadas en el banquete. Los familiares y socios comerciales de Sander estaban en el mismo salón con los parientes de Elisa. El resultado fue predecible, un grupo ruidoso de personas haciendo alboroto, niños corriendo y gritando por todas partes y personas alardeando en voz alta de las habilidades de sus hijas. Se dice que uno de los tíos de Elisa hizo que Sander se arrodillara ante él al brindar para sacarle dinero. Sander era un niño mimado que siempre fue el centro de atención. Así comenzó su matrimonio con Elise. Más tarde, la familia de Elisa solía usar el nombre de Sander para engañar a la gente, y él tuvo que lidiar con muchos problemas. Las cosas, grandes y pequeñas, se fueron acumulando hasta que el afecto de Sander por Elise se consumió por completo. Lo escuché de otra forma. No sé por qué de repente recordé a Sander parado frente a mí, explicándome por qué se enamoró de Elise. Me lo dijo palabra por palabra, con voz fría: Diane, eres una chica rica que nació con todo a su favor. Pero Elise no tiene nada, sin embargo, ha echado raíces en la tierra y ha desarrollado su propia luz deslumbrante. Me gusta mucho Elise, me gusta su vitalidad y su espíritu indomable. Sus palabras aún están grabadas en mi mente, pero la admiración y el amor que sentí entonces ya no existen. ¿Qué pasó? ¿Fue que la vitalidad de Elisa ya no era fuerte o que su espíritu indomable ya no lo deslumbraba? Es ridículo. Interrumpí a Scarlett sin mucho interés, hablándole con un tono algo frío. No me importa lo que pase entre él y Elise, sus asuntos no tienen nada que ver conmigo, no quiero saber nada y no me interesa. Scarlett, si lo vuelves a mencionar delante de mí, nuestra amistad terminará.
Scarlett se disculpó apresuradamente. Está bien, no lo mencionaré más. Solo quiero hacer esto por tu bien. Después de todo, tú en aquel entonces. Se detuvo antes de terminar la frase, pero yo sabía lo que quería decir. Después de todo, yo había amado mucho a Sander en ese entonces. Pero el pasado es como el viento, ¿y quién puede amar solo a una persona en esta vida? Especialmente a alguien que te ha hecho daño. Aún estoy dispuesta a hablar con Sander ahora, pero solo porque soy una persona generosa y decente, y él ya no es importante para mí. Si pudiera, no querría tener ninguna relación con Sander ni con Elise. Pero parece que soy la única que piensa así, mientras que las otras dos personas no lo ven de ese modo. Sander y yo nos encontramos en un cóctel de negocios. Estábamos en el mismo círculo y nos veíamos todos los días. Cuando me aburrí, salí a dar un paseo por la terraza, y Sander se acercó con una copa de vino tinto y se paró a mi lado, charlando en voz baja. Lo traté con indiferencia hasta que al final inclinó la cabeza para mirar las montañas a lo lejos, luciendo extremadamente solo. Dudó un momento antes de preguntarme con tono culpable, «Viena, ¿te ha ido bien en el extranjero estos años?» Giré la cabeza, lo miré con una media sonrisa y le recordé, «Sander, estás casado. Bajo esta luz de luna y con este ambiente, ¿te parece apropiado que hables así con tu exnovia?» Lo dije con tono brusco, pero él simplemente sonrió y respondió, «Es solo una charla entre viejos amigos». «Eres demasiado sensible, Viena». Dije sarcásticamente, «Lo siento, pero después de todo, tienes antecedentes penales». Él se quedó en silencio. Su rostro no mostraba enojo, sino una sonrisa amarga. Suspiró, miró hacia el horizonte y dijo, «Estoy demasiado cansado». Todos sabían por qué, la esposa con la que se casó Sander se había convertido en una broma dentro del círculo. Los chistes sobre Sander no eran frecuentes. No respondí a lo que dijo, solo tomé mi copa de vino y me preparé para irme. Antes de hacerlo, le sonreí cortésmente y le dije, «Pero fue a ella a quien tú elegiste cuidadosamente». La siguiente vez que nos encontramos fue en la fiesta de cumpleaños de su madre. Desde que regresé, la madre de Sander me había estado llamando con frecuencia. Aunque la relación entre nuestras familias se fue enfriando con los años, aún tenemos tratos comerciales, y ella me apreciaba mucho. Puedo burlarme de Sander por haberme traicionado, pero no puedo negarle el respeto a su madre. Me llamó personalmente y me dijo, «Viena, mi cumpleaños es el próximo miércoles. ¿Puedes venir? Llevas 7 años fuera y ni siquiera me llamaste». Como fue una invitación directa de un mayor, me fue difícil negarme. Tras colgar, fui a elegir un regalo adecuado. Al llegar a la casa de Sander, sentí que algo no iba bien. La fiesta no era una gran celebración, no había invitados ajenos, solo algunos familiares, así que mi presencia era un poco extraña. Me quedé atónita por un momento, pero su madre estaba muy feliz de verme. Junto a ella había mujeres de su edad, las tías y tíos de Sander, todos muy conocidos. Me llamó con la mano para que me acercara y me pidió que me sentara a su lado. Dudé, pero no quise parecer descortés, así que sonreí y obedecí. No vi a Elise. La madre de Sander me tomó la mano y me miró con atención. Por alguna razón, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo con emoción, «Te vi crecer. Ahora eres más bella y destacada». La gente alrededor repitió sus palabras y me elogió. Ella volvió a reír al oírlos. Dijo con nostalgia, «La primera vez que vi a esta niña fue cuando tenía 5 años. Sus padres se mudaron a la casa de al lado. Llevaba una falda rosa abombada y sonreía dulcemente. Su madre se detuvo para darles un regalo de bienvenida a los vecinos. En ese momento pensé, ¿por qué no tuve una hija? En este tipo de situaciones, no hace falta decir nada, basta con permanecer en silencio y sonreír cuando corresponde. Sander y Elise regresaron durante la cena. Él probablemente ya sabía que yo estaba allí, así que no se sorprendió mucho e incluso asintió. Pero Elise, a su lado, se puso pálida y pareció angustiada al verme. Forzó una sonrisa y saludó, «Feliz cumpleaños, mamá». La madre de Sander levantó la vista y la miró como si no hubiera oído nada. Su rostro estaba frío y no respondió. Solo me tomó de la mano, me llevó al comedor y dijo, «Via, ven a sentarte conmigo». En ese momento, incluso alguien ingenuo se habría dado cuenta de que algo andaba mal.
La incomodidad se hizo evidente durante la comida, porque los platos frente a mí eran todos mis favoritos. La madre de Sander me los ofrecía con preocupación. Diana, debiste de haber sufrido mucho afuera. Te ves más delgada. Prueba esta sopa de nido de pájaro, era tu favorita de niña. Siempre que Sander te hacía enojar, te consolaba con este plato y te sentías bien, la cocina lo preparó para ti. Empezamos a remojar el nido de pájaro con 4 o 5 días de anticipación. Ven a probarlo, a ver si sabe igual que antes. Van. Mientras hablaba, se oyó un ruido fuerte del otro lado. Miré y vi que Elise había tirado su plato, quizás por distracción o nerviosismo. Un sirviente estaba a punto de acercarse a limpiar, pero Elise no sabía qué estaba pensando. Rechazó torpemente al sirviente y tomó un pañuelo de papel para agacharse en el suelo a limpiar, disculpándose presa del pánico. Lo siento, lo siento. Cuando Sander estaba a punto de agacharse debajo de la mesa delante de todos, levantó la mano para detenerla, la miró con frialdad y dijo, ya basta. Mira qué cara tienes. Inclinó la cabeza y le dijo al sirviente que estaba a su lado, límpialo tú. La madre de Sander debía de estar muy enfadada, respiraba agitadamente. Escuché su voz, es vergonzoso, es vergonzoso. Por suerte, todos somos familia, podemos cerrar la puerta. Inclinó la cabeza para mirarme y preguntó, mira. Mira. Probablemente estaba muy enfadada, lo dijo directa y bruscamente delante de Elise, sin disimularlo. Si Sander se hubiera casado contigo, nada de esto habría pasado. Se cubrió el pecho, probablemente porque estaba enfadada y le dolía el corazón, me tomó la mano y dijo sin pensar, Diana, viene, recuerdo que antes querías mucho a Sander. Mi hijo cometió un error y te hizo daño, pero el pasado ya pasó. ¿Puedes perdonarlo? Por mi bien, ¿puedes perdonarlo esta vez? Todo el restaurante estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Todos me miraban. Incluso Sander me miró, no reaccionó a lo que dijo su madre delante de su esposa, simplemente me miró en silencio, como esperando mi respuesta. Elise se tapó la boca, lloró y salió corriendo, pero a nadie le importó. Dejé lentamente los palillos en la mesa, sonreí y le dije a la madre de Sander, y no tuviste una gran fiesta de cumpleaños, pero me invitaste. Estoy muy feliz. Yo era a quien más amabas cuando eras pequeño. Aunque Sander me traicionó después, nunca he olvidado toda la amabilidad que me mostraste. Hoy es tu cumpleaños y, como era Junior, debería haberte hecho feliz. Pero la pregunta que me hiciste es realmente difícil de responder para mí. Hice una pausa, sonreí con gracia, respondí a las miradas de todos y finalmente dije, tía, lo siento. Volví esta vez para presentarle a mi novio a mi familia. Me voy a comprometer. Me viste crecer. Pase lo que pase, el pasado es como el viento. Espero que puedas estar ahí para presenciar mi felicidad. Todo el lugar estaba en silencio. La madre de Sander me miró sorprendida. Después de un largo rato, preguntó, ¿por qué? ¿Por qué no hay ninguna noticia? Hizo una pausa por un largo tiempo antes de preguntar qué hijo tenía tanta suerte. Bajé la mirada. Es Julián. Escuché un jadeo. La madre de Sander permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces la tía de Sander sonrió y dijo, es una pareja hecha en el cielo. Diane es una mujer bendecida. Solo sonreí y no dije nada. Sander me miró, su rostro no mostraba emociones, pero sus ojos eran complicados. Después de un rato, me sonrió y dijo en tono autodespreciativo, felicitaciones. Asentí con dignidad y sonreí, gracias. Las cosas relacionadas con la familia de Sander terminaron aquí, y más tarde la madre de Sander finalmente dejó de llamarme. Escuché que permaneció en el hospital por un tiempo. La última vez que conocí a Elise fue en mi galería, estaba charlando con Scarlett. Mi asistente entró y dijo que alguien quería comprar mi cuadro por un precio alto, pero quería hablar conmigo. Cuando salí, vi a Elise parada frente a uno de mis cuadros. Al oír los pasos, giró la cabeza y me miró. Fue extraño porque mi impresión de ella siempre fue que era tímida e inquieta, que no sabía dónde poner las manos y los pies, pero cuando estuvimos solas, su timidez y su nerviosismo parecieron desaparecer, y le quedó una especie de odio mordaz hacia mí. Ella me miró y me preguntó, Diana, ¿te estás riendo de mí? Me reí. Para ser honesta,
Tengo muchas cosas que hacer y conozco a mucha gente todos los días, y no tengo tiempo para centrarme en alguien que no me importa en absoluto. Dije con calma, piensas demasiado. Ella me miró y, por alguna razón, se cubrió la cara y comenzó a llorar de nuevo. ¿Sabes? Sander se va a divorciar de mí. Lo oí llamar a un abogado especializado en divorcios. Ya no me quiere. No sé por qué. Ya estás comprometida. ¿Por qué quiere divorciarse? ¿Qué me pasa? Mi culpa es mi pasado. No tengo una familia como la tuya, ni una educación como la tuya. Todos se ríen de mí y piensan que no soy presentable. ¿Pero puedes culparme por esto? Yo también quiero ser como tú, tener una familia prominente y caerle bien a todos, pero no tengo una familia como la tuya. Simplemente naciste mejor que yo. Si estuviéramos en la misma línea de salida, no estaría tan avergonzada. Si fueras yo, no habrías llegado a este punto hoy. Al final, todavía dependes de tu familia. Lloró muy tristemente, pero por suerte no había nadie más en la galería en ese momento. No quería prestarle atención, pero estaba claro que no se iba a ir hasta que terminara de llorar. Pensé ella debe haber estado conteniendo estas palabras y quejas por mucho tiempo y quería encontrar un lugar para desahogarse, incluso si la otra persona soy yo. Pensé en ella haciendo lo que podía y tratando de complacer a todos en la casa de Sander. Suspiré y dije, Elise, te equivocas. Si yo fuera tú, no terminaría así. Primero, recuerdo que sacabas muy buenas notas por aquel entonces. Si yo fuera tú, no me quedaría en casa de Sander después de graduarme de la universidad ni dependería de su manutención. Usaría los contactos y el dinero de la familia de Sander para montar mi propio negocio. Segundo, dijiste que tu familia es pobre y que no tienes la educación que yo tengo. Si yo fuera tú, después de casarme con Sander, aprendería etiqueta social, modales y buen gusto. Observaría más, escucharía más y hablaría menos. Pero, por desgracia, llevas casada con Sander casi 2 años y, en comparación con hace 7 años, no veo ninguna mejora en ti. Tercero, no voy a permitir que toda mi familia se apodere de ti abiertamente sin saberlo. Tu familia materna te respalda, y toda tu familia materna depende de Sander como un parásito. ¿Cómo esperas que la familia de Sander te respete? Esto podría considerarse entrometido. ¿Pero por qué le mencioné esto a Elise? No puedo explicarlo realmente, pero probablemente fue por los nervios de Elise, que estaba en el podio ese año. Se esforzó mucho por integrarse en un nuevo entorno y por encontrar una salida por sí sola a través del aprendizaje. Lo que pasó después, no sé qué decir. Elise bajó las manos que le cubrían la cara. Las lágrimas en su rostro eran claramente visibles. Ella sollozaba, pero como una persona que se está ahogando y ve un salvavidas, sus ojos se iluminaron gradualmente mientras yo hablaba. Ella dijo, entonces, si hago lo que dices ahora, ¿aún hay esperanza? Estaba realmente desesperada. Todas sus posibilidades de supervivencia en la familia de Sander dependían del amor de Sander. Ahora, incluso Sander estaba a punto de renunciar a ella. Ya era demasiado tarde para hacer lo que debía haber hecho hacía 2 años. La miré con compasión, pensando que era una buena acción para mí, y le di una advertencia. Dijiste que Sander ya había contactado a un abogado de divorcios. Elise, si yo fuera tú, tomaría la iniciativa de solicitar el divorcio con Sander en este momento. Tú y Sander tienen un acuerdo prenupcial, y tal vez la familia de Sander se sentirá culpable al verte tan diplomática y te dará un poco más de compensación. Ella meneó la cabeza, llorando y riendo, mirándome. No, Vienna. Sander y yo aún podemos salvarnos. Todavía podemos ser salvados. Después de decir esto, se dio la vuelta en trance y se apresuró a irse, probablemente para hacer un último intento. Scarlett salió de detrás de mí y dijo, pensé que la odiabas. Me giré y le sonreí a Scarlett. Nunca la consideré una rival. Simplemente siento pena por su vida. Ella consideraba a Sander su mayor moneda de cambio para cambiar su destino. Aprovechó la oportunidad y se casó con él, pero olvidó que su mayor moneda de cambio debería haber sido su esfuerzo persistente e ininterrumpido por invertir en sí misma. Las elecciones continuas conforman tu vida. ¿Cuál es tu destino? Es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado. Elise culpó a su familia por todo lo que estaba pasando.
Ella estaba equivocada. Ella había terminado así porque había tomado las decisiones equivocadas en cada paso de su vida. Más tarde, escuché que el divorcio de Sander duró mucho tiempo porque Elise se negó a divorciarse. El ruido fue tan vergonzoso que hubo risas varias veces en todo el círculo. Con el tiempo, las voces se fueron apagando y los forasteros no tenían idea de cómo se resolvió el problema. Un año después, cuando me comprometí, la familia de Sander también vino. Vi que la prometida de Sander era la hija de un conocido jefe de una cadena de pasteles. Las dos personas que están juntas forman una pareja perfecta. Todos hablaban y reían mientras felicitaban a Sander. Todos estaban juntos y tenían temas en común de los que hablar. Nadie fue imprudente ni hizo el ridículo. Nadie mencionó a Elise, quien fue ridiculizada por casarse con un hombre de clase alta. Esta persona desapareció por completo de nuestro círculo como si nunca hubiera existido. Todo estaba elegante y bien vestido. Estaba sosteniendo una copa de champán y observando a todos bailar en el jardín. Mi prometido se acercó, puso su mano sobre mi hombro y me preguntó cariñosamente, ¿en qué estás pensando? Sonreí. Nada. Fin de la historia.